protagonista sería la sangre, donde ustedes después van a aplicar estos conceptos. Así que bueno, vamos a tratar de ver la diferencia entre fluidos ideales y reales. Vamos a tener en cuenta ahora el rozamiento entre los fluidos, que lo vamos a llamar viscosidad. Vamos a aprender a calcular el número de Reynolds, que nos permite clasificar a los fluidos reales en laminares y turbulentos. La sangre se comporta de las dos maneras, laminar y turbulento. Vamos a aplicar, no en esta clase, no sé hasta dónde llegaremos hoy, pero vamos a aplicar para los fluidos ideales el principio o la ecuación de Bernoulli, y para los fluidos reales, con un Reynolds menor a 3000, es decir, para los fluidos laminares vamos a aplicar la ecuación de Poiseuille, que cuando ustedes la vean escrita es muy parecida a la ley de Ohm, por eso la ecuación de Poiseuille se llama también ley de Ohm hemodinámica, y vamos a aprender en la próxima clase a resolver un sistema de órganos, un sistema de arterias, como si fuera un circuito eléctrico. Para eso aprendimos resistencias en serie y resistencias en paralelo. Entonces, la idea sería aprender a calcular la velocidad, la presión en un punto del recorrido de un fluido, qué ocurre, por lo menos interpretar qué ocurre cuando aparece un ateroma en una arteria, que obstruye, disminuye esta sección, qué pasa con esta velocidad, qué pasa con la presión. Y yo no voy a profundizar demasiado porque ustedes tienen todos los contenidos teóricos en el libro virtual, pero el concepto que se introduce ahora como nuevo es la viscosidad, que sería el rozamiento que vimos en los sólidos. Ahora vamos a ver el rozamiento en los fluidos. Es decir, entre las capas de los fluidos reales aparecen fuerzas tangenciales de rozamiento que impiden que una capa de fluido deslice sobre la otra. La viscosidad, que la vamos a calcular o va a ser dato del fluido, la vamos a representar con esta letra griega, que si no me equivoco se llama eta, si no Estela me corregirá. Y la viscosidad no es lo mismo que la densidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos fluidos y quisiéramos ver quién es más viscoso, ponemos la misma cantidad. ¿Me vas a decir la letra, Estela? Sí, es eta, es eta. Siempre me la confundo con la epsilon, no sé por qué, Sí. es una tara que tengo, así que... A mí me pasa igual, pero esa es Bueno, después de que la digo, ay no. Bueno, entonces la viscosidad, si quisiéramos medirla, tenemos dos fluidos y los hacemos escurrir en un recipiente que los va a recoger a través de un embudo, puede ser, o deslizándose a través de un vidrio, a veces lo hemos hecho en clase. Esto podría ser un lípido y agua, o dos lípidos con distinta viscosidad. Entonces medimos el tiempo que tarda en escurrir. Transcurrido un tiempo que lo ponemos fijo, vemos cuál recipiente se llenó antes. Ese es el que tiene el fluido con menos viscosidad. Al fluido más viscoso le cuesta fluir, justamente, que es una de las propiedades de los fluidos, y ese es el que tiene mayor viscosidad en el mismo tiempo. Entonces ahora esta viscosidad nos va a permitir diferenciar a los fluidos en ideales, cuando la viscosidad sea igual a 0, y reales, cuando la viscosidad o el rozamiento es distinto de 0. A los fluidos los vamos a clasificar según todos estos conceptos. Y nos podemos imaginar que nosotros somos una partícula que está nadando con ese fluido adentro de una arteria, de una vena, de un capilar, de un tubo, de un conducto. Entonces, para que un fluido sea ideal, ¿cómo tiene que ser? Se dice que tiene que ser estacionario, es decir, que siempre que la partícula pasa por un punto determinado, tiene la misma velocidad en ese punto. Vamos a decir que un fluido es ideal cuando es irrotacional, es decir, que no gira. La velocidad angular que aprendimos a calcular es 0. Vamos a decir que un fluido es ideal cuando es incompresible, es decir, que la densidad de ese fluido no cambia, es siempre la misma en todos los puntos del recorrido. Y vamos a decir que un fluido es ideal cuando es no viscoso.
Entonces, un fluido estacionario y rotacional, incompresible y no viscoso es ideal. Todo lo contrario a eso es un fluido real. Entonces lo vamos a definir otra vez. Un fluido ideal, la viscosidad es igual a 0, es no viscoso, estacionario, incompresible y rotacional. Viscosidad 0, velocidad constante en el punto por el que está pasando, densidad constante y velocidad angular 0. Esas son las características. Si pudiéramos dibujar cada línea de corriente por la que va ese fluido, se dice que describe un flujo lineal, como que son líneas de velocidad constante. Pero los fluidos reales, como la sangre, que es un fluido real, la viscosidad es distinta de 0, aparece en rozamiento entre las placas, y si pudiéramos graficar la viscosidad en el eje de las ordenadas en función del porcentaje de hematocrito, que es en definitiva el porcentaje de glóbulos rojos, vemos que a mayor porcentaje de hematocrito, mayor viscosidad. El hematocrito, los glóbulos rojos, son los responsables de la viscosidad de la sangre, por eso es un fluido real. Pero tanto para los fluidos reales como para los fluidos ideales, cualquiera sea, sí o sí tenemos que hablar y poder calcular el caudal. El caudal es la cantidad de volumen que atraviesa una arteria, una arteriola, una vena, un capilar, en la unidad de tiempo. Nosotros ya estamos familiarizados con los caudales porque vivimos en una zona de ríos y continuamente estamos hablando del caudal de los ríos, que es el volumen por unidad de tiempo. A nosotros nos va a interesar el volumen cardíaco, que es el volumen o los litros que salen por la aorta en la unidad de tiempo. Como esto podría ser una porción de fluido, podríamos cortarla y esta sería una sección que tiene un área A. Ese fluido está en movimiento cuando ha recorrido esta distancia D. Todo esto amarillito es un cilindro para el cual le podríamos calcular el volumen. Es el volumen de una lata, por ejemplo. Es el área, área A, por esta distancia. Entonces, ese volumen lo reemplazamos por área por distancia, pero distancia dividido tiempo es velocidad. Entonces, de las dos maneras podemos calcular el caudal. Conocido el volumen en la unidad de tiempo o como área por velocidad.